Bueno, como todos los viernes, primero le damos gracias a Dios por podernos reunir un viernes más, Amén. aprendiendo cada día más su palabra. Le damos la bienvenida a nuestra Vicky, a Odali, Bravo. a Vicky, a René. Ahora somos bastantes. Gloria a Dios. Gracias Amén. le damos, ¿verdad? Porque el grupo, como me decía una amiga mía, se está creciendo poco a poco. Amén. Y lo más hermoso es que realmente nosotros somos las que salimos bendecidas de estas lecciones. Amén. Yo sé que todas hemos trabajado, todas estamos un poquito cansadas, pero parece mentira que la palabra, ¿verdad? Cómo lo renueva a uno, cómo le da el gozo, la alegría de saber que Dios está aquí con nosotros. Y nosotros estamos aquí queriendo aprender cada día más a ser mejor cristianos. Mira, la palabra, yo le pedía tanto discernimiento a Dios, dirección, y no sé cómo empecé, no sé ustedes si conocen las parábolas que Dios le dio a sus discípulos. Cuántas son y son hermosas. Yo empecé a estudiarlas y las empecé a ver y yo dije, esto va a ser el principio de estos estudios, la parábola del Señor. ¿Y por qué es importante? Porque por medio de cada parábola Él hablaba. Imagínense que Él decía que Él a sus discípulos le daba, ¿verdad?, el conocimiento. Y así Él es con nosotros. Y hoy les traigo la primera, que dice la parábola del sembrador. Dice, fueron muchas las ocasiones en las que Jesús enseñó a sus discípulos el uso de las parábolas o narraciones cortas. Él usaba situaciones cotidianas que todos podían entender para comunicarse, dice, verdades espirituales importantes. Vamos a algunas de las parábolas de Jesús más conocidas y descubramos el tema central de cada una de ellas. Dice, la parábola del sembrador, dice. La parábola del sembrador nos va a enseñar qué hermoso es saber qué es sembrar. Esta parábola presenta diferentes formas en las que las personas reaccionan frente al mensaje del Evangelio. Nos muestra la importancia de tener un corazón receptivo al escuchar la palabra de Dios. Cuando alguien recibe el mensaje de Dios con un corazón abierto y preparado, la semilla de la palabra crece y da fruto. Amén. ¿Qué significa? Dice, los 4 terrenos en la parábola del sembrador. Los primeros 3 terrenos son improductivos. A lo largo del camino, los pájaros se comen las semillas en el terreno pedregoso. Los brotes se secan rápidamente. ¿Por qué? No tienen raíz. En medio de la zarza, las espinas ahogan la semilla. Y el cuarto terreno es el terreno bueno. Y solo ahí la semilla prende y da fruto. ¿Qué significado tiene la semilla que cayó en buena tierra? Las semillas que cayeron en las buenas tierras representan los que en verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Qué relación existe entre la semilla y la palabra de Dios? La palabra de Dios nos lleva al poder dentro de sí mismo, reproducir en sí una escritura de curación. Es la semilla que producirá la curación en que cree para nosotros. En Isaías 53, 4, 5 dice, una escritura prosperada, reproducida, aumentó, dice. Dice la palabra de Dios, lleva el poder dentro de sí mismo, reproducir. En la escritura dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Fíjense qué hermoso es, ¿verdad? Ver cómo Dios llevó todos los pecados Él, y por Él ahora nosotros estamos acá.
Dice, la palabra del sembrador es una de las palabras bíblicas más citadas y compartidas. Encontramos el texto, dice, en Mateo 13, del 3 al 23, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Yo pude coger unos cuantos para no alargar mucho la lección, y dice, mientras parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidades de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 70 y cual a 30 y por uno. En el que tenía oídos para oír, oiga. Dice, mi propósito de la parábola, siempre sigue en el mismo versículo. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondió y le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que cumplen en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean lo que los ojos o oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan, y yo sané. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Verdad que yo digo siempre que la palabra es hermosa, verdad? Cuando uno entiende lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y miren aquí en Marcos, es un poquito similar, pero cambia un poquito. Y dice, al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidades de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció profundo, a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los juntos al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al monte la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y se ahoga la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados y se ahogan en la palabra y se hacen infructuosos, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30 y a 70, a 100 por uno. Esta parábola dice, presenta diferentes formas en que las personas reaccionan al frente del mensaje del Evangelio. Nos muestra la importancia de tener un corazón receptivo al escuchar la palabra de Dios, dice,
cuando alguien quiere recibir el mensaje de Dios con un corazón abierto y preparado. La semilla de la palabra crece y da fruto. Qué hermoso es ver que si nosotros, yo en mi país, pues vivíamos cerca de varias personas que sembraban y mirábamos que agarraban los bueyes, ¿verdad? Y ponían a mover la tierra. La tierra, arar. Ajá, y araban y la preparaban y echaban los fertilizantes y todo, y después iba el sembrador y agarraba la semilla, sea de frijol, sea de maíz, sea de esto, o sea, estamos hablando de semillas, ¿verdad? Y mirábamos que sembraban, y cuando ya un 15 días, un mes, empezaba a salir la matita. Y sembraba y iba creciendo, y de repente empezaban a salir los elotes por un lado, ¿verdad? Lo de los frijolitos, las vainas por otro lado. Entonces, el producto salía bueno si el sembrador había sabido preparar la tierra. Y así es Dios con nosotros. Porque quien siembra, ¿verdad?, la palabra, hoy en estos tiempos, digamos, los pastores nos hablan de la palabra, pero realmente quien es el productor de esa palabra es Dios. Y si nosotros no tenemos un corazón receptivo, un corazón que queremos que realmente Dios nos cambie y entender que por medio de la palabra es que nosotros podemos ser transformados. Mientras, como yo digo, la palabra entra por aquí y sale por aquí. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, y por eso a mí me gustó esta palabra, porque dice: la semilla, la palabra de Dios, es el mensaje que Dios da para cada persona. Los 4 tipos de terrenos diferentes, tipo de personas y su reaccionar y escuchar las buenas nuevas de salvación. Los de junto al camino, aquellos que oyen el mensaje de forma superficial, sin darle demasiada importancia. Habemos muchas personas que vemos que hay personas que van a la iglesia, escuchan el mensaje, pero como que el mensaje no les entró. Ah, sí, estuvo bonito y todo, pero me voy, ¿me entienden? No hay ningún cambio en esa persona. Pero dice el otro: lo junto al camino, aquellos que oyen el mensaje de forma superficial, sin darle demasiada importancia. Las aves del cielo, el diablo, que no desea que las personas sean salvas. Los de la roca reciben el mensaje con gozo, pero no profundizan ni dejan que alcance lo más profundo de un ser. No crecen espiritualmente porque no permiten que el mensaje eche raíz. Miren qué bonita es esa palabra. Y después dice: los espinos son los que dan más importancia a las preocupaciones de la vida, la riqueza y los placeres, y no tienen lugar en el trono de su corazón para Dios. La buena tierra, los que reciben el mensaje de Dios con el corazón abierto, están preparados para dejar que Dios reine en sus vidas y los guíe en todo momento. Tienen corazón recto, deseoso de amar y obedecer a Dios. El fruto, la evidencia en la vida de las personas transformadas por el mensaje de Jesús. Ellos mismos comienzan a esparcir las semillas con perseverancia y alcanzan a otros con la palabra de Dios. A veces nosotros no entendemos y decimos: ¿y por qué una persona vino, tú sabes, a la iglesia y no la vemos que hay cambio en ellos? Pero no es que no hayan cambio, hermano. El problema es que si nosotros, yo creo que nosotros estar en la palabra de Dios es buscar y buscar cada día más su palabra, los mensajes. Hoy mismo estaba escuchando yo un pastor que decía, y de casualidad estaba hablando acerca del sembrador.
¿Y qué es un sembrador? Decía él, a mí se me quedó. Es cuando nosotros somos agradecidos. Damos gratitud y amor y de misericordia que Dios realmente a nosotros nos ha cambiado. ¿Y cuál es lo que nosotros tenemos que tener? Un corazón dispuesto a predicar el evangelio a cualquier persona. A veces nosotros, y bueno, yo lo digo por mí, a veces yo trabajaba y yo en mis trabajos nunca yo decía que era cristiano, o sea, era agente secreto, ¿verdad? Y entonces, cuando yo empecé a estudiar y a leer y a ver qué es lo que Dios quería de mi persona, yo ahora se lo digo de verdad a mi jefe, yo le digo, yo estoy donde estoy porque Dios me ha sostenido. Amén. Dios me ha mantenido. No ha sido fácil, pero yo sé que en las cosas de Dios, mis hermanas, esta palabra del sembrador es para que nosotros la pongamos en nuestra vida. Porque si nosotros no tenemos cuidado, a veces yo sé que los tiempos son muy difíciles. La economía está bien mala, pero si nosotros somos buenos mayordomos de lo que nosotros recibimos, nosotros vamos a poder salir adelante. Como dice aquí, a veces los placeres de la vida, a veces el querer amontonar dinero. Por eso yo siempre digo que la palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios no es mentiroso, hermana. Dios cumple la palabra, pero Dios quiere que nosotros empecemos a caminar como caminó la palabra del sembrador, que esa semilla, porque yo digo, la tierra, como decía, ¿verdad?, se prepara. ¿Y cómo se prepara la tierra? Hablándole a las personas de Dios. Después, como decía un pastor, cuando las personas vienen al Señor, primero le dan la leche, ¿verdad? Después viene la papa, después viene la comida más fuerte. ¿Por qué? Porque no le puedes tú decirle a una persona de primas a primeras lo que tiene que hacer, sino someterlo y decirle, lee la palabra. En la palabra ahí está todo. En la palabra es que te puede cambiar a ti. Entonces, vamos aquí y les voy a dar una pequeña reflexión que copié que dice, por un lado debemos de meditar sobre la condición de nuestro corazón. ¿Estoy permitiendo que Dios reine en todas las áreas de mi vida? ¿Vivo para Él y tomo tiempo para escuchar su voz? ¿Estoy sembrando activamente y dando fruto para la gloria de Dios? Por otro lado, si servimos a Dios y vivimos para Él, somos llamados a sembrar el evangelio donde quiera que vayamos. Esta es un labor precioso, pero a veces puede ser frustrante si no nos vemos los frutos que deseamos. Y eso es verdad, a veces pasa en la misma familia, que uno dice, ay, pero yo le hablo a mi hermana de Dios y ella, sí, mañana, pasado, yo le hablo a mis nietos de Dios, no, que mañana, que pasado. Entonces nosotros, una cosa que yo siempre les puedo decir, mi hermana, y yo siempre le digo al Señor, Señor, que yo nunca olvide de a dónde tú me sacas. Que yo nunca olvide lo que yo era antes de ahora estar aquí. No somos santos, no somos perfectos, pero yo creo que Dios me ha cambiado, ya voy como por un 60%, ¿me entiendes? Le falta todavía, pero Dios me ha cambiado, Vicky. Dios me ha transformado en una mujer y la gloria y la honra es para el Señor. Poder ayudar no solo en una palabra, sino monetariamente, sino un consejo, una visita, ¿me entiendes? El reconocer que si Dios a mí me pudo cambiar, ¿tú crees, Vicky, que Dios no puede cambiar a tu esposo, a mi hermana Carla, a nuestros hijos de Odali, a los de Derlín? Claro. Amén. Que sí. Lo único que siempre tenemos que recordar y seguirle dando gracias a Dios por ellos, pero sabiendo que también Dios dice que Él nos da libre albedrío. O sea, yo cojo el camino angostito o cojo el ancho, que es el camino de la perdición. Y Dios, sus promesas son sí y amén, como dicen.
Pero hay otra situación. Dios me puede llevar a mi hermana. Él le ha tocado el corazón a ella, Él le ha hablado a ella lo ha recibido. Todavía no se ha afirmado como se tiene que afirmar. Pero Dios nos deja pasar varios procesos. Exacto. Y entonces Dios le va a decir a Carla, Carla, ya te he pasado por aquí, te he sostenido, pero veo que tú todavía no quieres un poquito que yo sea más duro contigo. Entonces Dios lo puede traer a ella con lazos, ya no de amor, sino que con lazos de vigor, ¿me entiendes? Y eso es lo que nosotros, papá, y eso es lo que nosotros tenemos que orar mucho para que la misericordia de Dios nos alcance. nunca la pierda. Pero Dios, como yo le digo a todo el mundo, sí, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es la deidad, como se dice, pero también hay una palabra. Dios es fuego consumidor. Y esa palabra como que la saltamos siempre. ¿Y qué quiere decir eso? Como siempre les digo, hermano, Dios nos perdona a nosotros. Nos perdona cuando cometemos pecado. Pero, hay un pero la vida y te cobra las consecuencias del pecado. O sea, las consecuencias hay. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Hubo consecuencias. Dios los sacó. Después que ellos estaban, que tenían todo a la disposición, ahí no hacía falta nada, no tenía que trabajar la mujer, el hombre, y después vienen todas las consecuencias, y por eso nosotros somos consecuencia del pecado de Adán. Esta carne es la que es. Pero vamos a empezar a estudiar lo que son las parábolas para que ustedes vean que Dios como quiere, como decía ahí, Dios quiere que tengamos un corazón receptivo, que seamos buscando la sabiduría de Él, que estemos atentos a no dejarnos guiar por las cosas del mundo, como decía en Salomón, vanidades, vanidades. Nosotros, yo siempre digo, Señor, no me des mucho para no olvidarme de ti, no me des poco para vivir renegando, dame lo necesario. Y entonces a veces nosotros nos enfocamos, y yo siempre digo, hay muchas personas que yo digo, no, es que yo tengo que tener 5 o 4 trabajos, y tú las ves, no tienen un peso arriba. ¿Por qué? Porque no saben administrar. Y Dios dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verle? Que Dios lo que quiere es que todos nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Amén. En primer lugar, Vicky, antes que nuestros hijos, antes que los esposos, antes que los nietos, antes que todo, primer lugar tiene que ser Él. Porque Él es el que nos da trabajo, Él es el que nos da salud, Él es el que nos ayuda a hacer las cosas como las tenemos que hacer. Pero fuera de Él, nada podemos hacer. Entonces por eso yo digo, yo las invito a ustedes, lean la palabra, métanse en la palabra y miren lo que es lo del sembrador. ¿Qué es ser semilla? ¿Y qué es ser espino? ¿Verdad? ¿Y qué es todo? Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, preparándonos, porque los tiempos cada vez se están viendo más difíciles. Tenemos que orar fuertemente por esta gran nación que nos abrió los brazos. Tenemos que orar por los nuevos presidentes que vienen este año. Sabemos que Dios es el último que firma, ¿verdad?, quién va a ir y quién no va a ir. Pero hay mucho movimiento, así hay como un movimiento de gente cristiana que estamos orando para que sea Dios que siente la persona que tiene que ser sentada, pero también hay otros, por otro lado, que están haciendo sus cosas. Pero sabemos que dice Dios que es más grande el que vive en nosotros, el que mora en nosotros, que el que está en el mundo. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a orar por esta nación, vamos a orar por los presidentes, damos gracias por esta noche, por esta pequeña lección, que esta lección toque a cada persona y sepamos de corazón que si estamos tomando, como dicen, la decisión de que Dios more en nuestras vidas,
o que solo sea de palabra. Y de palabra Dios no quiere, Dios quiere de cumplimiento. Así que Dios me las bendiga. Buenas noches, nos vemos otro viernes más.